Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la sección Clásicos sobre Ruedas. Y hoy traemos un capítulo, nuestro segundo capítulo, porque habéis tenido muy buena recepción de estos vídeos especiales. Todos juguetes para los apasionados del mundo del todoterreno, muy interesantes. Aquí tenemos el Suzuki Samurai del año 2003, con inyección, con todo lo que había en el momento, que ya bastante muy actualizado estaba, pero también trae mi amigo Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos el Samurai, el auténtico, el original. Este es concretamente del año 92. Y bueno, como ya os comentaremos más adelante, tenemos varias variaciones respecto a la versión del 2003 que tenemos por allí y que nada, la verdad es que es una auténtica pasada. Así que nada, quedaros en este vídeo y os comentamos más sobre estos dos samuráis. Dentro intro. Pues comenzamos este vídeo con la primera generación del Samurai. Aunque este modelo, como os hemos comentado, es del 92, este vehículo se empezó a comercializar aquí en España a partir de los años 80, principios de los 80, entre los 81 y 82 aproximadamente. Yo pongo la barra cargando. Así que nada, vamos a ver el repaso exterior. Como podéis ver, muy cuadrado, unas líneas muy cuadradas, lo más básico posible para poder fabricarlo lo más barato posible y que sea lo más resistente también a la hora de hacer 4x4. Como veis, pues tenemos un frontal muy vertical con esta defensa que cubre completamente todo el frontal. Los faros también están tapados gracias a esta defensa con esta rejilla y como podéis ver, en esta primera generación teníamos los faros redondos y el resto del grupo óptico en la parte inferior del parachoques. Un parachoques que, por cierto, es metálico, puesto que por entonces la normativa lo permitía. Y aquí en la rejilla también podemos ver Suzuki, aunque en algunas versiones venía la denominación Santana o Samurai en algunas otras versiones. Santana, ¿por qué? Porque este coche se fabricaba en la fábrica de Linares, en la fábrica de Santana. Ya os comentaremos algo más sobre la historia de esta marca, de Santana, pero bueno, vamos a centrarnos en este Samurai. ¿Cómo sabemos que es un Samurai y no un SJ, por ejemplo, que son las versiones anteriores? Primero porque nos lo pone aquí en la aleta, pone Samurai. Y entre otros también porque este Samurai es más ancho de vías que el SJ. Entonces también tenemos estos pasos de rueda algo más ensanchados que en los SJ. Si seguimos podemos ver pues lo que os estaba comentando, líneas muy planas, muy rectas, con unos espesores de chapa muy finitos que nos permiten pues que sea la fabricación lo más barata posible y que a la hora de hacer 4x4 que no nos duela tanto si hacemos alguna marca al coche. Cosas curiosas que tiene este coche: el parabrisas se puede plegar completamente gracias a estas bisagras y estos topes que tenemos en la parte superior para que no vaya dando golpes en el capó. Las puertas también se pueden desmontar como un Jeep. Y también tenemos en este caso que había varias versiones de carrocería. Teníamos el techo hardtop, como es en esta unidad, techo de lona o techo completamente chapado, con lo cual teníamos ahí varias opciones que podríamos comprar y personalizar a nuestro gusto. Ya si nos vamos a la parte trasera, podemos ver esta barra antivuelcos montada en la parte exterior con estos portabicicletas. Como os he comentado, el hardtop, que luego se puede desmontar perfectamente. Hoy no lo vamos a hacer por cuestiones del vídeo, pero bueno, os dejaré por aquí algunas imágenes de ellos desmontados. Tenemos pues para colocar alguna garrafa de gasolina, rueda de repuesto
un parachoques muy pequeñito, ya podéis ver que tanto en el eje delantero como en el eje trasero tenemos un voladizo muy corto y los grupos ópticos integrados y también protegidos por estas defensas. Así que nada, visto el repaso exterior, vamos a ver el interior. Pues comenzamos el repaso del interior y como podéis ver pues tenemos una puerta que, bueno, abre un ángulo lo suficiente para poder entrar. Ya veis que la cabeza la tengo por encima ya del coche, con lo cual tengo que agacharme un poquito para poder entrar. Una vez dentro, pues ya veis que no entro muy allá, me pega un poquito el volante en las piernas, pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. Como veis, pues muy espartano, muy de la época de los años 80. Cuadro de instrumentos con dos relojes centrales para la velocidad y para el indicador de revoluciones, contador de temperatura y de combustible. Ya está, no tenemos nada más que sea necesario. Esto es lo esencial. Una zona central donde tenemos el sistema de climatización, las toberas de salida de aire, un pequeño reloj y un cenicero, como era costumbre en la época. La palanca de cambios, que es unas 5 velocidades, ya os comentaré ahora en los aspectos técnicos del coche. La palanca de la reductora, el freno de mano de toda la vida, y ya lo veis, poquita cosa más. Un asidero para poder agarrarnos cuando vamos haciendo pistas y las inserciones aquí de Samurai para denotar pues eso, que estamos ante esta versión. Como veis, los paneles de puerta son muy finitos, donde apenas tenemos un pequeño tirador, la maneta para abrir la puerta y los elevalunas que son completamente manuales. Por último, estos asientos delanteros son de tela, con un tacto bastante cómodo, es muy confortable el asiento, y algo curioso que por esta época no solía ser muy habitual, que tenemos reposacabezas, aunque si no me equivoco, sí se pueden elevar para poder ajustarnos a nuestra posición. Ya veis que voy tocando un poquito en el techo, pero bueno, esto no hay mayor problema, si no lo quitamos y listo. Atrás llevamos dos plazas, aunque son muy testimoniales, son muy pequeñitas y la verdad que el espacio que hay es muy pequeño. Sin embargo, pues para ayudarnos en algún caso que necesitemos alguna plaza, pues vienen bien. Vamos a ver la mecánica, porque es algo curiosa. Para abrir el capó, algo curioso que ahora os lo enseñaré, hay que abrirlo desde la guantera. Tenemos un pequeño tirador para abrir el capó. Como norma general siempre lo llevamos justo debajo del volante, en este caso lo llevamos ahí. Lo abrimos, aquí. Y tenemos dos opciones, o bien le ponemos la varilla, o bien, como tenemos los topes en la parte superior, podemos dejarlo apoyado sobre el parabrisas, con cuidado. Y ya podéis ver, tenemos mucho espacio, así sí que se puede trabajar súper a gusto. Este motor concretamente es un 1300 carburación. Este es el carburador, aunque bueno, este no es el de origen exactamente, es una pequeña adaptación que ha hecho el propietario para mejorar también los consumos y un poquito también de prestaciones. Principalmente este motor, mejor dicho, este coche, este Samurai, venía con un 4 cilindros de 1 litro de cubicaje, también carburación, y ya pues con el paso del tiempo pues fue evolucionando a este 1300 con carburación. Después pasaron a una inyección monopunto y por último también una inyección multipunto con este mismo bloque. Aparte también tuvimos versiones diésel con un motor de 1.9 litros de origen PSA y luego también de la misma cubicaje de origen Renault, en esos dos motores diésel, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues mucho espacio para trabajar, un motor muy pequeñito, muy compacto, y ya lo veis, tenemos poca cosa. Servofreno, el filtro del aire, el carburador directamente y el bloque, ya está, no tenemos nada más. Por último ya la caja de cambios, que es una 5 velocidades, aunque en las primeras versiones venía con una caja de cambios de 4 velocidades, en esta ocasión tenemos 5 velocidades más la marcha atrás, aparte después de la reducción. Bueno, vamos a dar el repaso con esta generación ya del 2003, la última generación denominada Suzuki Samurai, que luego tuvo ya unas variantes ya llamadas Jimny en algunos continentes, bueno, pero vamos a dedicarnos a el invitado de hoy, Samurai.
En este caso, pues las marcas, como siempre, en sus distintas generaciones van haciendo actualizaciones tanto de frontal, ópticas, carenados, y aquí lo vemos. Vemos este carenado ya del color de la carrocería, con las ópticas aquí principales, estas secundarias que antiguamente lo llevaban incorporadas en el paragolpes y en este caso van ya integradas en la parte superior. Por supuesto, bueno, aquí en esta unidad vemos este accesorio. Otro detalle es el paragolpes también en plástico, antes era totalmente en hierro, y obviamente los refuerzos interiores también van en hierro, pero por normativa tienen que ir en plástico. Vemos las líneas totalmente planas, muy típicas de este mundo del todoterreno y característico también de la marca, ¿no? Vemos el parabrisas a nivel estético. Prácticamente son dos unidades, en este caso, que parecen hermanas incluso del mismo año, ¿no? Cuando vas al detalle te das cuenta que sí hay variaciones. También vemos este snorkel que el propietario le ha adaptado al coche, que un detalle muy chulo y muy óptimo también para circular en aptitudes más complicadas. Y bueno, pasando al lateral, también vemos que estos Samurai en las últimas generaciones, así como pasó en aquella generación, ya tenían el ancho de vías mucho más ancho, ¿no? Y por ende tenían que recurrir a estos pasos de rueda, y en este caso totalmente en chapa, ¿vale? Que visten bastante este lateral, pero también vemos líneas muy rectas, muy cuadradas, las puertas también se pueden desmontar, vemos aquí el espejo plástico, sin regulación eléctrica ni nada, todo ahorro de peso y sobre todo también de coste. Y por supuesto vemos que es la misma versión hardtop como su unidad hermana que hemos visto antes. Para estas versiones del Samurai había la hardtop, el techo de lona, techo de chapa simple y de chapa elevada. Y además había una versión, según qué año, de carrocería long body, que eran carrocerías más largas. En este caso, bueno, vemos unas llantas que no son de serie, pero sí que están bastante optimizadas para un uso todoterreno en este caso. Y venir conmigo que vamos a ver la saga, donde también vemos algunos detalles diferentes, pero que hay que ser bastante cuidadosos, ¿no?, en los detalles. ¿Por qué? Uno de ellos, la tercera luz de freno, que en esa versión anterior que hemos visto no lo tiene incorporado. Aquí ya la marca, también por normativa, la ha incorporado en esta zona junto a la rueda de repuesto que va anclada en el portón. Vemos el portabidones, aquí el anagrama Suzuki Samurai. No llevamos ningún anagrama 5 velocidades, 5 speed, porque obviamente ya no era ninguna novedad para ese momento, pero sí en la versión anterior sí era una de las novedades, ¿no?, del lanzamiento. Los pilotos traseros, aunque están en una ubicación muy similar, son diferentes, también el paragolpes también revestido en plástico, y toda la protección que vemos de estas barras que dan esta versatilidad para poder llevar cosillas aquí en el techo. Vamos, una auténtica pasada de aventura. Así que Alex y vosotros, acompañarme que vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el interior, así como novedad, poca. Adaptaciones de ubicación de algunos elementos, distintos acabados, materiales, como es obvio, ¿no? Pero lo que primaba obviamente en estos modelos era la simplicidad y por supuesto un espacio modular, dentro de lo pequeño que es, que fuera muy modular, como las plazas traseras, que las podemos retirar y usar como carga, plegarlas para llevar una carga mixta, por ejemplo, en fin, tener esa modularidad y bueno, practicidad en un coche en un formato tan pequeño. En este caso, ambas unidades, la unidad que ha explicado mi compañero Alex, es una unidad que era de configuración mixta, con lo cual tenía ya la parte trasera configurable o no para carga. Esto ha variado con el tiempo, con las diferentes homologaciones, pero en este caso esta unidad sí es una unidad turismo, ¿no?, que puede ir 4 personas en el coche totalmente cómodas y legalmente bien, ¿no? Aquel coche igualmente ya está homologado también por la fecha, pero para ese entonces, como a día de hoy pasa en el Jimny Pro, que es totalmente de uso industrial, por eso se llama Pro, tiene que pasar ITVs cada 6 meses, bueno, una infinidad de cosillas diferentes a que fuese un coche turismo. En este caso, bueno, vemos un coche en esta unidad muy bien cuidado, como siempre. El propietario mantiene su coche
vamos, de la mejor manera y disfrutar de él, que también es lo importante. Vamos a subirnos, bueno, o yo, porque Alex no puede. Aquí nos subimos. Hay una modificación que lo lleva esta unidad y también la otra unidad por el propietario, que la banqueta está un poco elevada para tener mayor visibilidad en la parte delantera, de aspecto todoterreno, y por eso aquí yo ya voy pegando con el techo. Pero originalmente, si yo me siento en esta banqueta, llevo más altura, ¿vale? Pero bueno, esto me recuerda muchísimo al Jimny actual, cuando lo hemos probado ya en sus diferentes versiones. Todo plástico duro, robusto, de uso para no tener problema. Aquí los aireadores van en este formato. El reloj, aquí también hereda todo el sistema de clima. Para esta unidad en su época, que se vendieron muy pocos o prácticamente ningunos en España, nos dice el propietario que tuvo que hacer una adaptación para el sistema de clima, para poder disfrutar del coche con mayor confort. Y en este caso la marca solo vendía el coche sin sistema de clima. Así que, como veis, según el año que va pasando pueden haber muchas variaciones, no es solo lo que pasa a día de hoy, también en esa época con cosas mucho más básicas, porque tampoco tenían tanta tecnología y equipamiento, pero sí pasaba exactamente igual. Así que bueno, vemos aquí un volante, bueno, original, con una buena dimensión. Tenemos 5 marchas, aquí la radio, tenemos aquí el cenicero, una guanterilla con llave, algunos huequecillos para guardar cosillas, y en esta versión, en el 2003, ya incorporaba nuevamente la moqueta en el suelo. En otras versiones del 2001-2002 llevaba plástico como el acabado que vemos aquí en el tapizado, un plástico que, bueno, más favorable para el uso extremo de todoterreno porque se lava y tal, y la moqueta siempre absorbe un poco más humedad y barro. Y bueno, las puertas pasa exactamente lo mismo, con otro formato, otro dibujo, ¿no?, del entramado de la tela, pero puertas muy finas, vemos allí los vidrios manuales, así que bueno, tenemos simplicidad y practicidad total en este Samurai, ¿vale? Las plazas traseras, si puedes enfocar, tenemos 2 banquetas también, igual que en el anterior modelo que hemos visto. Y bueno, sí es verdad que hay que llevar las piernas un poco elevadas porque el suelo es un poco alto, pero para uso totalmente, vamos, esporádico, de viaje, personas pequeñas pueden ir con mucha comodidad en la parte trasera. Y para la época, vamos, una auténtica pasada. Este techo, por supuesto, se puede desmontar, se sale esta zona delantera y luego la parte trasera también se puede desmontar y queda únicamente con esta zona de barra. Así que bueno, un coche que para la época seguía mostrando mucha calidad todoterreno, con simplicidad por supuesto y con todo lo necesario. Y a día de hoy se sigue fabricando con la denominación Jimny y ya veis los precios que hay. Así que nada, vamos a darnos una vuelta en estos cacharros y os contamos más sensaciones e impresiones de estos 2 modelos. Bueno, a nivel de motorización vamos a dar un repaso breve. Aquí la novedad, la multiinyección con el mismo bloque 1.3, pero cambia la cámara con las 16 válvulas. En este caso también lleva dirección asistida y el propietario, bueno, le ha hecho algunas adaptaciones y mejoras, como este compresor para inflar las ruedas, ¿vale? Y lo que os he comentado anteriormente, el tema del clima, ¿no? En este caso, bueno, para la época, por supuesto, todo lo que era el tema de inyección era una auténtica mejora en los coches, tanto en las sensaciones, en las vibraciones del coche, en el encendido, todo era una mejora. Y en este caso, bueno, Suzuki ha logrado usar el mismo bloque, adaptarlo, mejorarlo para el uso de la multiinyección. En este caso, bueno, la unidad va prácticamente como la seda. Veremos ahora en las impresiones dinámicas cómo un coche y otro puede variar a algunos temas, ¿no?, de consumos, de sensaciones, pero básicamente tiene el mismo comportamiento de entrega de potencia, ¿no?, siendo un bloque prácticamente idéntico, ¿no?, con sus variaciones. Pero así que bueno, vemos un coche que para la época tenía bastantes mejoras y para el uso todoterreno muy, pero muy buenos.
estamos aquí ya los mandos de este Samurai. Este es el carburación, este es el primero, ¿de acuerdo? Como huele a gasolina, ¿eh? Buah, qué esencia. Tanta que esencia, que no tienen ni dirección asistida aquí echando brazos, menos mal que... Y hay unos que pagan por ir al gimnasio. No, pero bueno, la verdad es que pues, esto es una pasada. A ver, si es verdad que aunque no tenga dirección asistida... Espera, que te corto. Sí. Joder, pero es que puede salir rentable. Hombre. Bueno, ya por Te compras el Samurai, te quitas del Del gimnasio, gimnasio. pero te lo pasas pipa con esto. Ya te digo, la verdad que sí. Venga, continúa. Lo que os estaba diciendo, que aunque no tenga dirección asistida, la verdad es que en circulación o incluso maniobrando no es una dirección pesada que cuesta moverlo, como pueda ser en otros coches que no tengan dirección asistida. Y la verdad es que el puesto de conducción sí es verdad que está un poquito más elevado para el tema de hacer trialeras y demás, para poder observar un poco mejor, pero bueno, la verdad es que es una posición súper cómoda. Aquí, como podéis ver... Me recuerda a otro capítulo. ¿Sí? Que como podéis ver, os estaba comentando, la carrocería se inclina mucho, pero bueno, esto por el tipo de suspensión. Al final es una suspensión muy blandita, muy de todo terreno, encima llevamos ballastas en el eje trasero, entonces se nota. Es curioso que la estructura, chasis, es igual a la del Jimny actual. Sí, prácticamente igual. Hay muy pocas variaciones y... Actualizaciones, porque obviamente sí. ha variado mucho los equipamientos, por supuesto, pero la esencia y estructura viene siendo la misma, y por eso es que se ha nombrado mucho que el Jimny actual viene siendo un todoterreno puro y duro, sí, y de los que poco, casi ninguno hay. Yo creo que ya como estos, ninguno, porque el Jimny nuevo, pues bueno, al final pues tiene las evoluciones técnicas que necesita en cuanto a sistemas de inyección, emisiones, etcétera, etcétera, módulos que sean necesarios. Ayudas, exacto, que necesiten, aunque bueno, si no las quieres tampoco harían falta. La dirección asistida, por ejemplo, no es obligatoria, aunque siempre las montan pues para darnos este último toque de confort. Los elevalunas ya lo habéis visto que son completamente manuales, en el Jimny nuevo entiendo que son eléctricas, sí. Pero bueno, eso son al final pues pequeñas tonterías de confort pues, para poder facilitarnos el uso diario, pero vamos, que si hemos vivido toda la vida sin ellas se puede vivir ahora. Si echan falta, por supuesto, pues un poquito más de patada, que al final pues es un motor carburación, aunque va muy bien, la verdad, me ha sorprendido bastante que va especialmente bien. Aquí ya, bueno, es una pequeña pista, esto la verdad es que es... Activa el control de descenso. Sí, el pie y... Espera. Nada, embrague y poco más. Aquí no hay tonterías de las modernas. Pero a ver, Alex, que eran fallos. Tú que eres de una generación que ya como me llamaste viejo en el primer capítulo, pues bueno, viejo no, pero sí algo mayor. ¿Me vas a llamar niñato o qué? Sí, pues bueno, el segundo capítulo tengo ya preparado ya un poco de todo, ¿no? Pero este coche, que tú ya has conducido coches carburados, sí. Pero ¿qué sientes de esa sensación de un coche carburado a una inyección, y ya no irnos tan a la modernidad, ¿no? Pero que sea inyección, como el modelo que ahora vamos a también a subirnos? Pues, hombre, se nota sobre todo ese consumo. El consumo es exagerado. En carburación no tenemos esa gestión tan dosificada, eso es, de una inyección como es actual. Pero bueno, por lo demás, no hay muchas diferencias. Estas son en torno a 60-65 caballos aproximadamente de potencia. Ya en la inyección sube algo más, en torno a los 80 aproximadamente, pero bueno, luego realmente a la hora de conducir no se aprecia en exceso. Mejora un poquito, si acaso, el par motor y alguna cosa más, pero es que al final, como es un coche tan ligero, con prácticamente la misma caja de cambios, el grupo cerrado, etcétera, etcétera, que lleva y demás, pues es que apenas tiene mucha diferencia. Pues simplemente en la inyección fue pues la mejora que era necesaria para poder seguir vendiendo el coche en Europa. Que la verdad que la historia, no sé si la conoces, porque... la conozco, pero cuéntamela. Se fabricó exactamente en Linares, en la fábrica de Santana. Suzuki quería entrar en el... Bueno, Suzuki y todas las marcas japonesas querían entrar en Europa con sus modelos.
El problema es que en la época en la que estábamos había bastantes problemas y la verdad es que en Europa no pasaba su mejor momento. ¿Qué pasa? Que las marcas europeas se vieron muy amenazadas con esta llegada de los japoneses, puesto que eran coches mucho más baratos, muy fiables y que la verdad es que la gente estaba muy interesada en ellos. Entonces, una de las restricciones que puso la Comunidad Europea era que sí o sí se tenían que fabricar, para comercializar estos coches tenían que fabricarse en Europa. Y ahí estaban. Ahí estaba la fábrica de Santana, por ahí pendiente. Otras marcas como Honda fabricaron las fábricas de Rover en Inglaterra y demás. Pero bueno, aquí los amigos de Santana, que habían fabricado anteriormente los Land Rover Santana, como ya muchos sabréis, pues aprovecharon y cogieron este acuerdo con Suzuki y fabricaron tanto el Samurai como después también el Vitara. El Vitara también, que bueno, luego ya se denominó Santana Vitara, etcétera, etcétera. Que podríamos traer algún capítulo, traer. Si os interesa, dejarlo aquí debajo, porque podremos traer algún capítulo especial hablando más específicamente del Vitara e incluso del Jimny, que el Jimny sí que comparte bastante herencia del Samurai. Eso es. Así que nada, ¿qué opinas tú de este Samurai? Pues es una auténtica pasada, yo lo que destacaría del tema carburación sería más que todo las vibraciones, que se sienten un poco más vivas, que una inyección que es un poco más puro, pero bueno, yo creo que lo mejor es pasarnos a la inyección y ya os cuento mis impresiones. Muy bien, vamos. Vamos a ver. Pues ya estamos, Alex, en esta versión de inyección 2003 y bueno, lo que te decía, al bajarnos de la otra versión carburada, se nota más redondo. Más redondo, más suavidad, ¿no? Esa falta de vibraciones, aunque las tiene también. Las tiene, pero eso es sobre todo por los neumáticos que llevamos, que son de taco de todo terreno. Que aquel ya es un poco más enfocado a la carburación, o le echamos la culpa a la carburación, pero no todo es la culpa de eso, ¿no? Pero sí, sobre todo en los bajos del motor se nota esas vibraciones, ¿no? Y además el ruido de la moto. Pues nada, este también tiene 5 velocidades, un coche que se lo comentaba al propietario cuando veníamos rodando con ellos, que me recuerda mucho al Jimny, al actual Jimny incluso. Los anteriores Jimny, que también hubo una generación que fue justo cuando salió el sucesor de este, que ya era un toque más redondo, más moderno. Dejaremos aquí unas imágenes del coche. También ese en otro continente yo lo he probado y es que es más o menos la misma esencia. Es que prácticamente era el mismo coche, era este mismo motor, luego también teníamos los motores diésel, pero en la gasolina era este mismo motor con la misma caja de cambios y todo igual. O sea que lo único que cambiaba prácticamente era la carrocería, un par de ayudas a la conducción y estética y poco más. Sí, la verdad es que no hemos podido hacer off-road por circunstancias tanto de logística como también el propietario no quiere hoy hacer mucho barro porque también ha llovido mucho, así que en eso siempre lo respetamos, pero lo comentamos por si hay algún suscriptor que considera que no hemos hecho una prueba en condiciones, pero para que sepáis el motivo, no es porque no queramos. Tenemos más ganas nosotros que vosotros de meter este coche en campo, o sea, tenerlo claro. Eso es. Tenemos que respetar, obviamente, pues son ya coches con propietarios y tenemos que respetar, ¿no? Sí, es verdad que, por ejemplo, estos son 20 años, pero aquel son en torno a 30 y largos años, y las circunstancias que hemos tenido en esta zona, que ha llovido bastante, no sabemos cómo están las pistas, pueden estar muy llenas de barro, entonces, para tener complicaciones y poder dañar cualquier coche, lo dejamos para el momento si es necesario y punto. Pues la verdad, la pegada se nota un poco más de pegada, ¿no? Un poquito más. Esos 20 caballos de diferencia, pero tampoco es algo que
nos vaya a permitir, wow, qué diferencia de decisión, ¿no? Porque son coches muy livianos y eso tanto para la parte dinámica como vamos ahora mismo en asfalto se comporta bien, sí. Pero que su mayor virtud es ese bajo peso para poder hacer un todoterreno correcto, ¿no? Y poder salir de esos problemas, como hemos comentado en algún momento, que muchos todoterrenos tienen de todo, ayudas incluso electrónicas actualmente, pero que luego las cotas, el peso penaliza, ¿no? Entonces llega ese punto que dices, joder, con tan poco, ¿cómo lo puedes pasar y cómo puedes obtener un producto redondo? Exacto. Con estos coches al final, pues una de las anécdotas que nos comentaba, por ejemplo, el propietario, y es que no recuerdo si fue con una de estas unidades o fue con otra, porque ha tenido varios samuráis a lo largo de su vida, bajó a Marruecos y allí se quedó sin embrague. Por suerte llevaba recambio, pero es que en 2 horas lo tenía cambiado en medio de la duna, porque era tan liviano el coche que podías manejarlo perfectamente, puedes bajar la caja de cambios perfectamente porque es muy accesible y muy... Mecánicas simples. Muy mecánica, muy simple, muy sencilla de manejar, con poco peso. Entonces tú imagínate que te pasa esto con un Land Rover Defender nuevo, que es una caja automática más moderna, mucha electrónica, olvídate, tienes que dejar el coche allí y a lo mejor cuando vuelvas ya no hay coche. Entonces, estas son las pequeñas ventajas que, si quieres hacer sobre todo todoterreno, tienes que tener muy en cuenta. Que sea muy fácil de manejar, que sea económico, que sea ligero, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que pocos todoterrenos pueden mejorar a este Samurai. Eso es. Pues un producto redondo, que de redondo tiene muy poco, aquí algunas cosillas de detalle, pero que ofrece, y por eso se vendió muy bien. La marca intentó ofrecer el producto durante varios años, pues se vendió muy bien durante muchos años, y justo cuando ya con esta última versión intentaron incorporar el Jimny, pues aún así muchos seguirá prefiriendo este coche. Entonces está ese éxito, ¿no? Ese éxito de que la gente, sobre todo el más apasionado del todoterreno por tema de trabajo o de ocio, pues estaban convencidos de que este era un producto clave. Sí. Vamos a las pruebas, me remito. Prácticamente 20-25 años en producción este mismo modelo, con las ligeras variaciones como hemos visto con el otro modelo y poco más. Y si este coche se retiró del mercado fue ya por tema de homologaciones, emisiones, etcétera, etcétera. Eso es. Pues nada, ya toca detenernos, sí, ¿no? Sí. Qué pena. Pero tiramos ya del veredicto final, nuestras conclusiones para vosotros. Vamos a ello. Bueno, amigos, qué juguetes, Alex? Estos son una maravilla. La verdad es que no hay ningún todoterreno como este, os lo puedo asegurar. Yo sinceramente les digo que lo comentamos en el primer capítulo con el Dian 6, lo hemos comentado en alguna prueba de coche, que muchas veces nos vamos a exageraciones en prestaciones, en detalles y tal, cuando muchas veces por muy poco te lo pasas pipa. Y además tienes lo que necesitas, porque no hace falta tener un coche todoterreno. Nada. Y la prueba de ello, si lo encuentro os lo pongo, pero bueno, si no os lo comento. Hay un vídeo que es que habla por sí solo. Un Hammer, que no sé cuántos caballos tendrá, pero es una burrada de coche, intentando pasar una duna y no es capaz. Y llega un Samurai como este y lo pasa sin ningún problema. Y el propio propietario nos lo ha dicho. Antes de comprarse este coche tenía otro todoterreno con motor Perkins, mucha potencia, diésel, etcétera, etcétera, pero era tan pesado que se quedó atrapado en un río y los únicos que eran capaces de pasar sin ningún problema eran los Samurai. ¿Por qué? Por ligereza, por peso, por lo simple que es, y aunque no tengan mucha potencia, al final son coches que es que no fallan nunca, que son una maravilla. Entonces, coches como estos no vamos a volver a tener nunca, seguro. Eso es. Así que, como hemos dicho ya en el anterior capítulo, hay que conocer muy bien el pasado, conocer cierta parte también del presente, porque como veis, aunque son coches, este tiene aproximadamente 31 años, ¿vale? Este coche está en 20 años ahora mismo, o sea que son coches que se habla muy pronto, ¿no? De esos años, 20, 30, pero que siguen rodando sin ningún problema, no, los mantenimientos, todo, y lo mejor de todo, que para su propietario, como para un propietario que nos estás viendo por la pantalla, que también eres propietario de un coche Samurai, es el disfrute, esa sonrisa que te saca cuando vas en aventura, por la montaña, por donde tú quieras ir y disfrutar del coche, y de esa simplicidad
que en su día Suzuki desde la planta de Linares ofrecía con estas versiones, y obviamente a día de hoy, o ya no sé si lamentablemente, solo podríamos tener algo similar como el Jimny Pro. Eso es. La verdad es que ya no hay ningún todoterreno similar en estas prestaciones en el mercado, y ahora lo que hay, pues, como el Ford Bronco, coches muy potentes, muy grandes. Lo único similar, que es fiel a su diseño original, es el Jimny Pro. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy en este capítulo, segundo capítulo, ¿eh? ¿Quién lo diría, Alex? Pues una idea que nació del equipo y que poco a poco fue alimentándose de todas las ideas nuestras, y obviamente queríamos traer estos coches especiales. Y si te gusta este tipo de vídeos, pues dar like para que el algoritmo de YouTube pues lo siga enseñando a más personas que les guste ver este tipo de contenido. Eso es. Lo dicho, si os gusta este tipo de contenido más distinto, más fuera de las pruebas habituales de coches modernos, pues no olvidéis de darnos vuestro apoyo, y así poder traeros más coches que tenemos seguro en mente para traeros. Así que nada, esto por aquí en el día de hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, no olvidéis el like, y por supuesto también si queréis pertenecer al grupo privado de Supermotor, al garaje, tenéis un botón que es unirse, hay un pequeño coste mensual, es totalmente libre de elegir, pero tendréis accesos exclusivos como el adelanto de estas videopruebas días antes del estreno oficial, y un acceso, por ejemplo, también a chats personalizados, privados entre el grupo, para conocer detalles de antemano de lo que estamos trabajando en el canal. Y asesoría, por supuesto, cualquier duda, cualquier comentario, tendréis esa ventaja por formar parte del equipo de Supermotor, del garaje. Y nuestra web supermotor.online, donde tendréis actualidad del día a día y pruebas de vehículos nuevos. Nada más. Nos despedimos, eso sí. Si queréis más vídeos de estos, muchos likes y comentar aquí debajo para que nosotros sepamos incluso qué modelos os gustaría que trajésemos al canal. Y si habéis tenido un Samurai como estos, escribírnoslo también. También, sí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Bueno, para ser 12 del día, que nos hemos acostado un poco tarde, pero bueno, bien. Si te digo que no está... así. Queda un poco... Lo que pasa es que Va a salir en el plano, ¿no? Sí, claro. Pues comenzamos este vídeo con la primera generación, y es que aunque esta... Tengo la boca seca. Son las 11 de la mañana. Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy estamos en el segundo capítulo de Clásicos sobre Ruedas, con algunos toques de motor que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Hola Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, se me ha ido la puta olla. Primer corte. Venga, maravilloso, empezamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos este Suzuki Samurai. Joder, vaya mierda, de verdad. Ah. ¡Deja de quejarte, coño! ¿Qué tal, Alex? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí os traemos este Suzuki Samurai del... Hostia. 92, iba a decir 80 y... Vale, joder. Estoy espeso, ¿eh? ¿Qué tal? Joder. El café. No. No, es normal, hasta que no arranque. Es que por eso le ha tocado carburación.